Este video va dirigido al picaje y al canibalismo. Se considera uno de los principales problemas de comportamiento en los sistemas de crianza avícola modernos. ¿Qué es el picaje? El comportamiento de picotear las plumas es un comportamiento anormal, clasificado como no agresivo, en que un ave pica o tira, y a veces, arranca las plumas de otra ave. No debe ser confundido con el picaje que se observa en la constitución de la jerarquía social. Hay quienes distinguen entre picaje y canibalismo, pero en general van unidas, pues después de una viene necesariamente la otra, si no se toman las medidas oportunas. Además del daño directo sobre el plumaje, que supone un problema para el bienestar de las aves, el picaje es también un grave problema desde el punto de vista. Una de las causas de baja en la crianza de pollos, y no de las menos importantes, suele ser el canibalismo. Diciendo esto por experiencia propia y por lo observado en muchas granjas. Problema que se acentúa cuando se crían los pollos en bacteria, siendo uno de los pocos inconvenientes contra las muchas ventajas que tiene este método de crianza. 1. Sobrepoblación de la instalación. Corríjalo aumentando el espacio disponible para cada ave. 20 pollitos por metro cuadrado y 10 pollos por metro cuadrado en tiempo de calor y en tiempo de frío 25 a 30 pollitos por metro cuadrado y 12 pollos por metro cuadrado. 2. Suministre suficiente alimento y agua. Todas las aves deben tener acceso, en cualquier momento, al agua y alimento. 3. Mantenga baja la intensidad de la luz. La iluminación muy brillante mantiene la actividad y el canibalismo. 4. Mantenga confortable la temperatura de la instalación. Si está demasiado caliente molesta a las aves y las hace más irritables. 5. Suministre los niveles dietéticos de los nutrientes recomendados. Deficiencias en nutrientes como la metionina y la sal aumentarán el deseo de comer plumas y sangre. 6. Medique regularmente a las aves contra parásitos externos. Los parásitos pueden estimular a las aves a picotearse y herirse la piel, lo que produce el frenesí del canibalismo. 7. Elimine todas las aves enfermas, débiles, pequeñas, o de colores extraños. Las aves atacarán y matarán a estos individuos por el instinto de conservación, lo que resulta en un canibalismo generalizado. 8. También puede estar rotándolos de lugar, esto los distraerá al ver un lugar extraño, así los tendremos en lugares limpios y desinfectados. Los problemas de picaje son frecuentes en varias especies de aves de producción: gallinas ponedoras, gallinas reproductoras, pavos, perdices, codornices y faisanes. El picaje de plumas puede ser clasificado en dos tipos distintos. Forma moderada de picaje, caracterizado por repetidos pero suaves picoteos en las puntas o bordes de las plumas, sin remover o extraer la pluma. Este tipo de picaje no causa daño. En grupos pequeños la jerarquía es estable y el picaje o comportamientos de amenazas raramente son observados. Con el aumento del tamaño del grupo de los nuevos sistemas de alojamiento, tanto en jaulas enriquecidas como en sistemas de aviarios en suelo, se complica la formación de una jerarquía social estable, pues las aves están en permanente contacto con nuevos individuos, lo que estimula el comportamiento del picaje exploratorio. Forma severa de picaje. Este sí es un comportamiento agresivo, pero normalmente limitado a un único movimiento, rápido y preciso, dirigido a la zona de la cabeza o cuello. Caracterizado por picotazos fuertes y vigorosos tirones, que a menudo causan la extracción de la pluma, provocando daños al receptor. Pérdida de plumas, lo que resulta en la aparición de zonas desplumadas y lesiones en la piel, que pueden originar heridas y hemorragias, desencadenando el canibalismo con grave riesgo de muerte por hemorragia o infecciones. El comportamiento de las aves dominantes atrae la atención de las otras aves, que tienden a imitar a las dominantes. Si este comportamiento se repite muchas veces, despertará la atención del grupo y las aves empezarán a picar las plumas unas de otras. Picaje de las puntitas de los dedos. Ocurre en los primeros días. Más frecuente en los criados en batería y suelo de alambre que en los que se tienen sobre cama de paja. Es este tipo de picaje una de las contrapartidas a la práctica de dejar los pollos recién nacidos en ayunas 48 horas para mejor reabsorción del vítelo. Lo hemos observado en los de una tanda que, por causas que no vienen a caso, estuvieron más de las 48 horas en las cajas de envío. Al soltarlos, lo primero que hicieron fue picarse unos a otros las puntas de los dedos, hasta que vieron la comida, pero también ocurre este picaje sin la circunstancia anterior y suele ser a los 3 o 4 días.
No es alarmante, pero algunos quedan sin algún dedo para toda su vida. Picaje de los pollos de crecimiento, por causa del emplume, y aparece a partir de las 3 semanas. Se pican los dorsos y el nacimiento de la cola, y es el más terrible y el que ocasiona más pérdidas, pues en esta última parte pican con avidez y llegan a vaciar el intestino. Este tipo puede aparecer en diferentes fases del desarrollo con características análogas hasta el emplume total. Picaje de las plumas. En la muda, por las gotitas de sangre que dejan al ser arrancados. Los menos frecuentes. Por todo lo anterior, observará el lector que nos preocupa los más del picaje de los pollos en crecimiento. El canibalismo. El picaje en su forma severa puede conducir al canibalismo. El picaje de la cloaca se considera en esta clasificación. Una vez que la función protectora del plumaje de las aves se pierde, exponiendo la piel y posibles heridas subyacentes, con hemorragias, hay un grave riesgo que desencadene un brote de canibalismo, una vez que las aves son atraídas por la sangre. Las aves tienen una tendencia natural a imitar a las demás a su alrededor, así cuando uno de los miembros del lote comienza el picaje severo, otras harán lo mismo y el canibalismo puede propagarse rápidamente entre ellas causando una elevada mortalidad, lo que aumenta el riesgo de propagación del comportamiento por toda la manada. En los últimos años se han realizado pruebas de selección genética y se han podido obtener líneas genéticas con distintos niveles de prevalencia del comportamiento de picaje, lo que indica que existe una base genética para este comportamiento. Las hormonas tienen un importante efecto en el comportamiento general de los animales y el picaje no es una excepción. El picaje agresivo y los comportamientos de amenaza de agresión son las principales formas de exploración, interacción social que las aves utilizan para establecer y mantener sus relaciones sociales, definiendo una jerarquía de dominancia. Las aves dominantes mantienen su posición en la jerarquía recurriendo al picaje agresivo de sus subordinadas. Entre estos factores destacamos la nutrición como la parte esencial en la prevención del picaje. Una dieta equilibrada es la base para la salud y bienestar de las aves y su plumaje. También es importante la monitorización regular del estado del plumaje de las aves, lo que nos permitirá identificar el picaje desde su inicio y poner en práctica estrategias de control para prevenir que el problema se agrave. El picaje es un comportamiento anormal influenciado por distintos factores. Cualquier intento para evitar o reducir este problema en la avicultura debe procurar entender sus causas y tener en cuenta los complejos mecanismos multifactoriales implicados. Debemos centrarnos en los factores que podemos controlar y apostar en prevención. Recomendaciones para evitarlo en la cría de gallinas, perdices, faisanes y otras aves de corral. Se producen muchas situaciones de picaje que pueden llegar hasta la muerte de muchos de los animales jóvenes. Una alimentación inadecuada, la falta de agua, el hacinamiento, exceso de calor, iluminación inadecuada, falta de ventilación, etc., son las causas más frecuentes que lo llevan, sobre todo a los pollos jóvenes, a picarse entre sí. Estas situaciones provocan un estrés incontrolado en nuestras aves produciendo en ellas este tipo de comportamiento. Para corregir esta situación recomendamos las siguientes prácticas. Alimentación correcta. Debemos tener en cuenta que la alimentación de nuestras aves se debe corresponder con la edad de las mismas. Un error frecuente es alimentar a los jóvenes con píleks de ponedoras o simplemente con 4 granos de maíz y trigo. Cada edad requiere una alimentación distinta y en la etapa de recría, como es el caso que nos preocupa, la alimentación es importantísima para el buen desarrollo del animal. Una falta de minerales, por ejemplo, en la alimentación provoca una búsqueda instintiva de los mismos y es la causa a veces del picaje. Evitar la falta de agua no significa que tengamos el bebedero vacío. Es muy importante que tengamos varios bebederos repartidos por la zona de recría, ya que es en esta edad cuando empiezan a aparecer jerarquías y hay algunos animales que no permiten a otros acercarse a determinadas zonas del agua, provocando en ellos situaciones de especial nerviosismo que conducen a picar a otros animales que tienen al lado. Evitar el hacinamiento. Un error frecuente es crear una cantidad mayor y desproporcionada de animales respecto del espacio que tenemos preparado para ello. Consecuencia de ello es el hacinamiento y, por consiguiente, una situación incómoda para los animales que produce estrés y lleva inexorablemente al picaje. Controlar la temperatura. El exceso de calor en la cría de pollos es un problema muy común entre los criadores. Una temperatura inadecuada conduce muchas veces a situaciones de estrés y por tanto conlleva una vez más a que nuestros pollos se piquen entre sí.
Controlar la intensidad de la iluminación, recomendamos crear los pollos con una luz tenue. Evitaremos muchos problemas de picaje. Poner los elementos de distracción, desde unas simples cuerdas colgadas del techo, una cesta colgada llena de hierbas, o trozos de pan duro por el suelo son elementos que sirven de distracción a nuestros pollos y combaten el estrés y como consecuencia de ello evitan el picaje. Si después de todas estas prácticas hay pollos que aún siguen con el vicio de picar, podemos utilizar anillas, gafas y otros productos antipicaje. La domesticación de las aves ha limitado su libertad para realizar algunos de sus comportamientos naturales, como son el baño de arena y el escarbar, forrajeo, búsqueda y selección de alimento en el suelo, que ellas siguen motivadas a realizar aunque tengan el piso a su libre disposición. La imposibilidad de completar estos comportamientos induce un estado de frustración y estrés que puede llevar al desarrollo de comportamientos estereotipados, que son repeticiones de movimientos aparentemente sin función, pero que de alguna forma son parte de ese comportamiento que el ave intenta realizar pero no puede. Esto explica que, en ausencia de un sustrato apropiado donde forrajear, las aves redirijan sus picoteos de forrajeo a las plumas de otras aves. Si se cuenta con las instalaciones adecuadas podríamos imitar el comportamiento que hace la gallina cuando cría sus pollos en su naturaleza.